Señor, en nuestras vidas. Y hoy te pedimos, Padre, que alinees nuestro corazón a las prioridades, a lo que tú quieres hacer con nosotros en este tiempo, Señor, en el que hemos estado expectantes de lo que tú vas a hacer. Te pedimos, Señor, que alinees nuestro corazón, que todo desenfoque, Señor, que toda agenda llena, saturada se vaya, Señor. Que hoy podamos entender que tú eres lo más importante y eres lo único que necesitamos para poder vivir. Eres la persona más importante de nuestra vida, eres nuestro amigo, Señor. Y ahí donde estás, iglesia, en tu cuarto, en tu sala, en tu auto, levanta tus manos y adora al Señor. Adora al Señor, Él es lo más importante en nuestra vida. Si Él está, todo va a estar bien. Y hoy te decimos, Espíritu Santo, obra en nuestras vidas, obra en nuestro corazón. Y ayúdanos a entender tu voluntad y tu palabra, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén, amén. Muy bien, iglesia, Dios te bendiga en esta preciosa mañana. Estamos contentos de poderte tener acá de nuevo en una transmisión de nuestro servicio en línea de la iglesia Ríos de Fuego. Estamos contentos de poderte hoy transmitir este mensaje, lo que Dios ha hablado a nuestro corazón, y queremos que dispongas tu vida, dispón tu corazón. Hoy vamos a tener un momento especial en la presencia de Dios. Hemos estado alabando al Señor, glorificándole, y hoy es momento de escuchar su palabra, lo que Él tiene para nosotros. Quiero que abramos nuestra Biblia en el libro de Lucas, en el capítulo 10 y en el verso 38 al 42. Vamos a dar lectura a esta palabra en el nombre de Jesús, y dice así: Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y con este pensamiento queremos dar esta palabra: la buena parte, la cual no te será quitada. Mientras nosotros tenemos una agenda y muchas cosas por hacer, entre todas ellas nosotros tendremos que elegir entre las que son importantes y las que son no tan importantes. En esta diferencia de pensamiento, tú y yo tendremos que organizar nuestra vida y nuestra agenda para que las cosas vitales se hagan y las cosas menos importantes tengan su lugar al final de la lista. Sin embargo, en esta historia que nosotros acabamos de leer, refleja una condición humana, una condición en la que tú y yo nos podemos ver muchos días, tal vez hoy mismo, tal vez el día de ayer, donde nos comenzamos a afanar y nos comenzamos a preocupar por tantas cosas que tenemos que hacer. El mundo siempre va a demandar de las personas el tiempo. El tiempo no alcanza, siempre estamos corriendo, y es una condición en la que muchas veces ni siquiera tenemos tiempo para hacer las cosas más importantes de la vida. En la casa de Marta y María, Jesús llegaba frecuentemente a visitarlas. Eran amigas de Jesús, junto con su hermano Lázaro. Jesús pasaba tiempo con ellos. Cada vez que estaba en Betania, él llegaba a esa casa. Podríamos decir que es la casa de sus amigos, la casa donde a él le gustaba estar, porque recibía de ellos atención y una buena hospitalidad. Así que en esta visita, Marta sabía que tenía que hacer algo para que su maestro estuviera muy contento y muy cómodo. Así que empezó a trabajar y empezó a mover las cosas, las cacerolas, poner la comida y preparar el ambiente, tal vez poner un poco de aromatizante al piso. Y comenzó a preparar ese lugar para que de esa forma la casa de Marta pudiera ser un lugar agradable para Jesús. En el proceso de su trabajo, Marta mira a su hermana que está a los pies de Jesús, que está sentada a los pies de Jesús, y de repente ella pudo haberse visto con la escoba, bajándole a la estufa, tal vez haciendo el agua de sabor, y ella dijo: hey, ¿qué pasó? Yo aquí estoy bien apurada haciendo un montón de cosas, y mira a mi hermana ahí tirada a los pies del Señor, y no se para ni siquiera se acomida a ayudarme. Y entonces lo que ella sintió en su corazón se lo expresa al Señor, y le dice: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana no me ayuda en los quehaceres? Y entonces Jesús le responde de una forma. Pero quiero que paremos un momento acá y podamos entender por qué Marta se quejó de su servicio. Definitivamente Marta amaba a Jesús.
Y Marta quería que Jesús estuviera cómodo, y eso es bueno, eso es correcto. Es trabajar, es tener actividades, hacer las cosas para que el Señor se sienta cómodo, se sienta contento. Es algo que Dios no le reprochó. Eso no está en tela de juicio si Marta estaba haciendo mal. Lo que Marta hizo mal es el trabajo que estaba haciendo, lo comparó con su hermana. Ella de repente dejó que Satanás sembrara una semilla y se sintiera como abusada, como que Marta estaba haciendo de más y María estaba haciendo de menos. Y la semilla que Satanás sembró en Marta es: mira, tú estás muy apurada y tu hermana no está haciendo nada. Y esto es algo que tenemos que evitar en nuestra vida. Muchas veces tú recibes un llamado de parte de Dios y recibes una asignación, y Dios te está animando y te está diciendo: muy bien, estás haciéndolo bien, síguelo haciendo. Pero de repente el diablo te hace que voltees a ver a un hermano, y cuando lo volteas a ver, él no está haciendo nada, no se está congregando, no está apoyando la obra financieramente, no está evangelizando, y de repente puede llegar a ver ese sentir que el enemigo pone de empezar a compararte con alguien más. Y este es un error que Marta cometió. Ella estaba haciendo las cosas para Jesús, y Jesús estaba recibiendo de Marta su atención. Así que si los demás o las personas de al lado no están valorando o no están trabajando a tu mismo nivel, quiero que sepas que Dios te puso una asignación a ti, y Dios va a demandar de ti lo que de otros no va a demandar. Entonces Jesús le dijo a Marta: Marta, Marta, y le habló 2 veces. Es como cuando tú le dices a tu hijo, ¿no? Y le llamas por tu nombre: Aarón, Aarón, Josías, Josías, y porque estás llamando su atención y le vas a decir algo importante. Quiero que me prestes atención, Eduardo, y de repente creo que me llaman: Eduardo, sí soy yo. Ok, va a ser importante lo que me va a decir el Señor. Y le dijo: afanada y turbada estás con muchos quehaceres. Hoy en día podemos vernos tal vez afanados y turbados, haciendo muchas cosas, haciendo demasiadas cosas, y en esta posición de vida vamos a perdernos de la mejor parte. El Señor Jesucristo no desea que nuestra vida sea caracterizada por afán y turbación, por un montón de quehaceres, por un montón de cosas que estamos haciendo, y cansados y turbados, sin poder escuchar la voz de Dios, sin poder escuchar su corazón. Cuando nosotros podemos pensar en ello y podemos decir: bueno, creo que estoy haciendo demasiadas cosas, creo que estoy dejando de hacer lo más importante. Es lo que Jesús le está diciendo a Marta: Marta, estás frustrada, estás trabajada, estás cansada, y esto no va a ser provechoso. Luego dice: pero María ha tomado la mejor parte, la que no le será quitada. Entonces, quiero hablarte sobre esto el día de hoy, la buena parte. La buena parte. Lo que Dios no está enseñando en esta escritura es que el trabajo sea malo. No, Señor. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. La Biblia dice que debemos de servir. Es más, Santiago 4:8 dice que debemos de ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Es importante que nosotros seamos personas trabajadoras y hagamos el trabajo y lo hagamos bien, porque a Dios estamos honrando con nuestro trabajo. Pero definitivamente, cuando nosotros hacemos cosas y nos sentimos ofendidos porque alguien más no lo está haciendo, estamos en un error. Pensamos de repente que Dios no está contento con mi trabajo, pero lo que yo tengo que hacer es darle al Señor lo mejor de mi vida. Ahora, cuando el Señor le dice a Marta esta situación, le está diciendo que lo que está haciendo está bien, pero lo que no está bien es que se compare. Ahora, hay un tiempo para cada cosa. Dice Eclesiastés capítulo 3, verso 1, que todo tiene su tiempo. Entonces, todo lo que se requiere hacer tiene un momento, y de eso queremos hablar el día de hoy, de esa parte en la que tú y yo necesitamos establecer
una disciplina de poder pasar tiempo con Dios. Poder pasar tiempo con Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que escoger correctamente nuestras prioridades. Tenemos que aprender a ver qué es lo más importante y qué es lo menos importante. Es importante porque la semilla muchas veces que Dios siembra en nuestro corazón, el enemigo se la roba. Mateo 13:22 dice que el afán y la ansiedad de este siglo, o el afán y las riquezas de este siglo, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Muchas veces nosotros no somos fructíferos, no somos prósperos, porque estamos afanados y turbados. Esto que te voy a decir puede sonar contradictorio, pero es una verdad espiritual. Personas pueden pensar: si yo tengo mucha actividad y me paro muy temprano para trabajar y me voy muy noche a dormir y trabajo no 8 horas, pero trabajo 10, no, 12, no, 14 horas. Abro mi negocio a las 6 de la mañana y lo cierro a las 10 de la noche. 6 a 6 son 12, 6, 7, 8, 9, 10, 12 y 4, 16. Y con 16 horas de lunes a domingo yo voy a ser rico. Wow, no va a trabajar 8 horas, va a trabajar el doble, va a trabajar 16. Y no va a descansar ni un día, va a trabajar los 7 días. Esto es mucho tiempo, es mucho trabajo y podría parecer que tendría mucho dinero al final de la semana. Pero ¿qué crees? No funciona así. Muchas veces personas que están afanadas en las riquezas, en el trabajo, cuando viene su fin de semana, cuando viene su fin de mes, cuando viene su fin de año, se dan cuenta de que todo lo que hicieron, todo el trabajo, no es suficiente con el recurso que tienen y se ven decepcionados porque no tienen el resultado esperado. La Biblia dice en el Salmo 127 que Dios es el que hace que una casa sea bendecida. En vano trabaja la guardia si Jehová no cuida la ciudad. Por demás está que te levantes temprano y vayas tarde a trabajar, pues a su amado dará Dios el descanso. La bendición es de Dios, de Él viene la bendición. Por eso pensar que si yo me afano en las riquezas las voy a obtener, estoy equivocado. Hay un mejor camino para obtener las riquezas y para tener la bendición de Dios, y es escoger la mejor parte. De nuevo, vuelvo a repetir, la Biblia no está apoyando la holgazanería, no está apoyando la vida floja. Yo recuerdo que iba yo en tercer semestre de la preparatoria y en un campamento recibí un llamado de parte de Dios. Entonces dejé la escuela, le dije a mamá, ya no voy a estudiar, y a la mañana siguiente me fui con el pastor, fui a su casa y le dije: pastor, he dejado la preparatoria y me voy a dedicar a Cristo al 100%. Y pues me dijo: ok. Y entonces, ¿qué le puedo ayudar? Y me dijo: pues barre el local, lo que teníamos en ese momento de templo. Y bueno, lo hice. Y pasó el tiempo y me fui dando cuenta que en lugar de pararme a las 6 de la mañana, que era para irme a la escuela, empecé a pararme a las 7, 8, 9, 10. Y después ya empecé a no ir al templo, a ayudar en la mañana. Y recuerdo que una vez llegó un pastor invitado y me preguntó a qué me dedicaba, en qué año iba, y le dije: no, pues abandoné la escuela y me dedico al Señor al 100%. Yo pensé que me iba a felicitar y me regañó. Me dijo: estás mal, estás en una etapa de estudiar, te me vas a la escuela y acabas tu preparatoria. Dios no necesita un ministro más ignorante. ¡Wow! Y yo, esa palabra me alentó y regresé y gracias a Dios terminé. Lo que quiero decirte es que Dios no está a favor de ser holgazán. Dios quiere que trabajemos, pero quiere que lo hagamos de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su instrucción, de acuerdo a las prioridades de nuestra vida. Tú y yo tenemos que aprender a escoger la buena parte. María, por ejemplo,
aprendió que estar a los pies de Jesús era lo mejor para llegar a ser como Él y para poder entender su amor. Cuando estás a los pies de Jesús, buscas y obtienes de Él su esencia y la sabiduría, el entendimiento para hacer las cosas, y entonces tendremos éxito. Si no hacemos esto y si no pasamos tiempo con el Señor, ¿cómo nosotros podremos ser discípulos de Él? ¿Cómo nosotros podemos transmitir a otros su corazón y su esencia si estamos tan atareados y tan apurados corriendo en la vida, como dicen allá afuera, detrás de la chuleta? ¿Cómo podemos pasar a otros el aroma de Cristo si no pasamos tiempo con Él? Es importante el tiempo con Dios, es importante que pasemos tiempo a su lado, porque es la única manera en que tú y yo vamos a ser bendecidos. La Biblia dice, por ejemplo, que hay bendición en administrar el tiempo y darle a Dios lo más importante. María entendió que necesitaba aprender más de su maestro y buscar las cosas de arriba y poner las cosas en las cosas del cielo más que en las cosas de la tierra. Cuando hacemos esto podemos ser de bendición, porque así todas nuestras obras son impulsadas e influenciadas por el Espíritu Santo. Si yo hago cosas sin el Espíritu Santo, yo no voy a tener éxito. Cada vez que yo hago algo sin la ayuda del Espíritu Santo, lo voy a hacer en mi carne, y esto no va a tener ningún fruto, ningún resultado. En Juan 10:27 dice la palabra de Dios: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. ¿Estamos escuchando la voz de Dios? ¿Estamos escuchando su voz? O tal vez estamos como Marta, afanados y turbados con muchas tareas. Tal vez estamos preocupados, ¿verdad?, por el comportamiento de los demás, por los que otros no están haciendo. Pero Dios quiere que te enfoques en estar en tiempo con Él, porque ahí tú vas a recibir la esencia y la sabiduría para obrar los planes de Dios. Cuando tú y yo escuchamos el consejo de Dios, lo que hagamos va a prosperar, va a prosperar. Dice Timoteo 4:16, 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, una de las bendiciones de pasar tiempo con Dios es que las personas que están a tu lado van a ser bendecidas junto contigo. ¿Por qué? Porque ellas van a poder seguir a alguien que está pasando tiempo con Dios. Porque van a poder recibir un consejo de alguien que está pasando tiempo con Dios. Es ilógico que tú, como hija de Dios, como hijo de Dios, vayas y le preguntes a alguien que ni sabe de la Biblia, que ni pasa tiempo con Dios, y le preguntes: oye, ¿cómo le puedo hacer? ¿Cómo le puedo hacer para esto, para aquello? ¿Cómo puedo hacer para los gastos? ¿Cómo puedo hacer para ello? Si la persona ni siquiera tiene dirección del Espíritu Santo. Pero a veces estamos tan perdidos, estamos escuchando muchas voces, menos la voz del Espíritu Santo. Y entonces quiero darte algunos puntos. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a vivir una vida de excelencia y de bendición, necesitamos vivir una vida obediente a la voz del Espíritu Santo, que va a hablar a nuestras vidas. Aleluya. No sabemos cómo está hablándole a otros, pero sí necesitamos entender que Dios me quiere hablar a mí. Encontremos como María esa parte de no desperdiciar la buena parte y de poder estar en comunión con Dios de lo que Él está hablando a nuestras vidas. Ahora, hay una pregunta: ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? En 1 de Reyes, capítulo 19, 11 y 12, dice que Dios le habló a Elías y le dijo: sal y ponte al pie de la cueva, porque voy a pasar. Y vino un viento recio, un fuego, un terremoto, varios fenómenos, sí, pero en ninguno de ellos estaba Dios. Pero detrás de todo eso vino un silbo apacible y delicado, y ahí estaba Dios. Y Dios le habló y le dijo: Elías, y le pudo dar su mensaje.
Dios quiere hablarnos, Dios quiere darnos la instrucción. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué vamos a hacer? Dios le habló a Elías en un silbo delicado y apacible, y Dios nos va a hablar a nosotros. ¿Cómo oír la voz de Dios? Vamos a dar algunos puntos. Cuando tú y yo somos rápidos para obedecer a Dios, entonces yo voy a poder escuchar de Dios su voluntad, su corazón. Es como una relación, o más bien es una relación. Así como una pareja que lleva varios años juntos, llegan a comunicarse tan fielmente, tan fácil, y no tienen ni siquiera que hablar mucho, muchas veces hasta con una mirada. El esposo le dice a la esposa, o el papá, la mamá al hijo, ¿no? Y ya el hijo sabe que le tocan unas nalgadas porque la mamá o el papá le miró de cierta forma. En una relación tan cercana llega a haber una comunicación donde a veces hasta las palabras ni son necesarias, porque se habla con los ojos, con las facciones de la cara. Cuando tú y yo caminamos con Dios, vamos a tener una relación tan estrecha con Él que vamos a aprender a escucharle. Pero un aspecto importante es obedece pronto al Señor. Cuando Él te habla, obedece pronto. Ese silbo apacible que va a nacer de tu corazón, que va a salir de tu interior, ¿sí? No va a ser de una montaña, no va a ser de una nube y yo voy a decir, ¡Eduardo! No, va a nacer de adentro. Una voz suave, una voz apacible que te va a decir el Señor, voltea, ve la necesidad, quiero que vayas allá, quiero que suplas ahí, quiero que hagas esto, quiero que te desprendas de esto, haz esto, ve a orar, vamos a la azotea juntos. Es una voz que te va a guiar. Punto número 1, entonces, obedece pronto a la voz de Dios. Él continuará hablándote si tú le haces caso. Él te continuará hablando si tú le haces caso. Él se mantendrá cerca de ti. Cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, Él se va a manifestar. Entonces, ¿dónde escucho la voz de Dios? Uno de esos lugares es en la palabra de Dios. La palabra de Dios es el lugar donde Él nos va a hablar. Su palabra es su corazón. Su palabra es su voluntad. Su palabra ya está escrita y Él quiere que la leamos porque ahí encontramos su voluntad. Cuando tú lees la palabra, pasas tiempo en la palabra. Nosotros como iglesia leemos el TCD y cuando leemos tiempo en la palabra, entonces Él nos da instrucciones y nos da tantas herramientas para la vida. Increíble. En estas semanas que nos ha tocado meditar en Deuteronomio, wow, tú puedes encontrar ahí una lista de instrucciones, un manjar de la sabiduría de Dios para todas las áreas de la vida. Todo está ahí en la palabra. Tal vez hoy estás preguntándote qué pasa en el mundo. Ahí está en la palabra. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Dios nos los habló esta semana. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué las personas no son tan prósperas, no son tan bendecidas? ¿Por qué hay fracaso? Porque hay una instrucción en la palabra que si nosotros no la leemos, vamos a ignorar de ella. Y vamos a ser como Marta, vamos a estar corriendo, afanados, haciendo un montón de cosas, pero no estamos escuchando la voz de Dios. Necesitamos oír la voz de Dios para que lo que hagamos sea efectivo, para que lo que hagamos sea provechoso, sea fructífero. Lo siguiente que tenemos que hacer es orar. Cuando nosotros oramos, nosotros hablamos con Dios. Y la comunión con Dios comienza a llevarnos a tener su dirección. Orar es hablar con Dios. Y cuando tú hablas con Dios, Él también va a hablar contigo. Y en esa conversación tendremos todos los recursos necesarios para tener una vida victoriosa, una vida sabia. En Apocalipsis, en una de las frases que más se repite es: el que tenga oídos, oiga. Tú y yo tenemos oídos. Dios está hablando, pero estamos oyendo. Estamos prestando atención a su voz.
Esta semana me sorprendió una persona que recibió a Jesús. Tal vez tendrá como un mes y una semana. Y Dios le habló a su corazón. Le habló de dar una despensa a alguien. Cuando llegamos a visitarlo ya tenía la caja lista y nos pidió si la podíamos hacer llegar. Le dije, claro que sí, con mucho gusto. Iglesia, este hombre se convirtió apenas hace un mes y una semana. Él es solo un ejemplo. Hay muchos otros ejemplos de mis hermanos de la iglesia Ríos de Fuego. Hay muchos ejemplos. Tú eres uno de ellos. Pero déjame darte este ejemplo. No quiero que te sientas condenado, porque muchos de ustedes han escuchado a Dios. Pero esta es una clave. Escuchó a Dios, fue pronto para hacer, armó la despensa y rápido la envió. ¡Wow! Cuando tú obedeces a Dios pronto, Él va a seguir hablándote. Cuando no obedecemos a Dios, Él va a parar su voz. Él quiere hablar a personas que están dispuestas a oír. El que tenga oídos para oír, oiga. Si escucho, recibo alimento de parte de Dios para mi espíritu. Lo segundo que este hombre, Dios le habló en esta semana, fue sacar cosas de su casa que él había metido, que le daban lugar a Satanás en su casa, y lo hizo. Escuchar a Dios. Por eso la Biblia dice que no seamos tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra. No solo oidores. Podemos escuchar en la semana 5 prédicas, pero no hacemos nada con ninguna de esas. No sirve. La predicación no es para que almacenes información y tú digas, esa ya la escuché. Pastor, eso de Marta y María yo ya me lo sabía. Esa prédica yo ya me la sé. No, yo sé que la sabes, pues está ahí desde hace 2000 años. Vergüenza debería de darnos que no la hubiéramos leído, pero la leímos hace mucho tiempo, tal vez unas 4 o 5 veces. Tal vez has escuchado mejores mensajes de este versículo por otros pastores, y yo lo sé que los hay. El punto no es si lo has oído o no. El punto es si hemos obedecido, si hemos escogido la buena parte. Durante el día necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Él nos va a ayudar. Para esto necesitamos una comunión diaria con el Espíritu Santo. Si decidimos cumplir con estas condiciones de obedecer a la palabra de Jesús en nuestra vida, Jesús lo convertirá en un amigo cercano. Entonces Él nos hablará y nos va a dar su corazón para que lo podamos seguir. Él no está lejos de ti, sino que vive y habla a nuestro corazón, en tu mente, a través del Espíritu Santo. Dice Jesús que el reino de los cielos se ha acercado y está en ti. Así que el Señor no está lejos. Él quiere un diálogo continuo con nosotros. A quien le escuche, Él le va a guiar. Y cuando eres un guiado por el Espíritu, Él te va a llevar por el buen camino. Él no solo es tu amigo, sino que también es alguien que te entiende. Dice Hebreos que tenemos un sumo sacerdote que fue probado en todas las áreas de la vida sin pecar. ¿Sabes qué significa esto? Que Jesús te entiende. Jesús entiende lo que tú estás pasando, y como Él te entiende, Él te ayuda. Él no te juzga, pero Él quiere que tú estés cerca de Él para que Él te pueda dar instrucciones. Tal vez esta semana estás siendo tentado por el enemigo a dejar la oración, la lectura, la iglesia. Tal vez a tu esposo, a tu esposa. Tal vez estás siendo tentado a irte con los amigos a tomar. Tal vez estás encerrado y estás empezando a tener depresión. Y el diablo susurra a tu oído y te dice: no vales, no eres importante. Apaga esa voz, conéctate a la fuente. Aquí atrás tenemos unas luces. Hay unas luces que tú estás viendo, pero estas serían imposibles de funcionar si nosotros las desconectamos. Y tal vez podemos tenerlas
Y uno dice, están padres, pero si no están conectadas a la fuente como lo están ahora, no funciona. Yo te digo, iglesia, conéctate con Dios. Enchúfate con Él, está pegado a Él, mantente cerca de Él. Tal vez el día es muy apresurado, pero Dios puede hacer que tu día rinda. Tal vez tú dices, pero si me quedo orando voy a perder clientes. ¿Sabes qué? Lo que tú puedes hacer en 6 horas de trabajo, Dios te puede mandar una persona y te puede ahorrar esas 6 horas, y tu venta la podrías hacer en 1 hora. Lo que tú puedes hacer con tu esfuerzo, Dios, si tú le permites, Él lo puede hacer rápido. Mantente cerca de Él. Jesús es la fuente de la sabiduría y ánimo, por lo tanto, cuando tú permites que Él esté dentro de ti, Él te va a guiar. Él no solamente es tu Salvador para perdonar tus pecados, pero Él es tu ayudador, es tu auxiliador, es tu socorro. Dice el Salmo 46, verso 1, nuestro pronto auxilio. Él es nuestro ayudador. Iglesia, hoy nos toca tomar una decisión. Tenemos una agenda llena, tenemos muchas cosas que hacer, tenemos mucho trabajo. El mundo demanda de ti el tiempo, y Satanás va a quererte alejar de la fuente, metiéndote un montón de cosas y actividades. Mira, cualquier actividad, cualquiera que te impida pasar tiempo con Dios, no precisamente es una actividad diabólica, pero sí es una actividad que va a romper la comunión. Y tu éxito y mi éxito depende de la comunión que nosotros tenemos con el Espíritu Santo. Si tú y yo nos mantenemos cerca de Él, Él nos va a guiar. Y querido amigo, tú que estás escuchando este mensaje y nunca has recibido a Jesús en tu corazón, yo quiero invitarte el día de hoy que si tú has escuchado esta palabra y tal vez estás desesperado, tal vez no sabes qué rumbo tomar, tal vez tu negocio quebró, tal vez en tu trabajo te despidieron y no sabes para dónde jalarle, yo quiero invitarte el día de hoy que recibas a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador, y le permitas a Él, le permitas al Señor poder obrar en tu vida. Yo te voy a invitar que si tú no has recibido a Jesús en tu corazón, hoy lo puedas hacer y le digas junto conmigo: Señor Jesús, abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Sé la voz que guía mi vida. Quiero estar pegado a ti, quiero estar cerca de ti. Señor, gracias por perdonar mis pecados. Yo confieso que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gracias porque Dios te levantó de los muertos al tercer día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, creemos que has nacido de nuevo, y en cuanto te sea posible, visítanos. Dios tiene grandes cosas para ti. Iglesia Ríos de Fuego, Dios tiene cosas grandes, y quiero que ahí en tu lugar le digas: Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, quiero estar cerca de ti. Tengo tantas tareas esta semana por hacer, pero voy a escoger la buena parte, la que no me será quitada. Voy a escoger la parte más importante de pasar tiempo contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestra próxima emisión.